Vale. A ver, te dicen, sea f de x la función 3, calcular de forma aproximada s igual a 3 más de 0 a 0,02 del logaritmo de uno más t, mediante un polinomio de Maclaurin de orden 2 de f de x y estimar el error cometido. Bueno, el error cometido, aquí hay cosas que tengo que explicar, ¿no? Siempre que te mandan a calcular el error cometido, se calcula con, si te dicen que el polinomio tiene que llegar hasta grado 2, por ejemplo, tú tienes aquí una función que se llama f de x, ¿ok? Vale. Sí. Va a ser un polinomio de Maclaurin aquí. Tienes que hacer la aproximación hasta el grado, hasta el 2, ¿no? Vale. Entonces, en este caso, esto tendría que ser igual a f de 0 más f' de 0 por x, ¿ok? Más la segunda derivada evaluada en 0 por x cuadrado partido 2 factorial. Hasta aquí tendría que llegar tu polinomio de Maclaurin. Como te mandan a calcular, estimar el error cometido, eso se llama la cota del error. La cota del error, en este caso, la cota del error, se calcula con la tercera derivada, pero la tercera derivada evaluada no en x, no en 0, sino evaluada en un valor c que desconoces, ¿ok? Multiplicado, en este caso, por x elevado a la 3 partido por 3 factorial, ¿ok? Ujú. Donde, claro, ¿qué pasa? Que nosotros queremos estimar, acuérdate que f de x, ¿quién es? F grande de x es 3 veces la Es integral de 0 a ahí. x del logaritmo de uno más t, ¿no? Sí. Y te están mandando a estimar f evaluado en, básicamente aquí te están diciendo que la x es 0,2, f en 0,2, que es lo mismo que decir 3 veces la integral de 0 a 0,2 del logaritmo de uno más t. Pocas palabras, de la estimación la vas a hacer para el punto 0,2. Es decir, después que tú tengas este Taylor, vas a tener que decir que f en 0,2 va a ser igual a f en 0 más f' en 0 por 0,2 más la segunda derivada evaluada en 0 por 0,2 al cuadrado partido de 2 factorial. Esa sería la estimación. Pero la cota del error sería la tercera derivada evaluada en ese c por 0,2 elevado al cubo partido por 3 factorial, donde el c tiene que pertenecer al intervalo donde hiciste el Taylor, el Maclaurin, que en este caso es en 0, y el valor que metiste como x, el valor de x que metiste aquí, que es 0,2. ¿Ok? Ujú. ¿Y qué valor de c vas a escoger? Vas a escoger el valor de c que haga que f3' de c sea máximo. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Ok? ¿Estás viendo? Vale. Entonces, bueno, venimos acá y decimos, primero, lo primero, hay que calcular, tenemos que f de x, ¿quién es? F de x es 3 veces la integral de 0 a x del logaritmo de uno más t, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto vale f de 0? Sería 3 veces la integral de 0 a 0 del logaritmo de uno más t, que esto da Sí. 0, ¿ok? Sí. Sí. Luego hay que calcular la primera derivada. La primera derivada de esto sería Sería 3 por uno por el logaritmo de uno más t, de uno más t por el logaritmo. Y luego, por x derivado, ¿no? pues sí. Por la derivada de esto, ¿no? O sea que f' de x sería 3 por el logaritmo de uno más t más x, perdón, donde va t hay que sustituir por x aquí, Y eso es por uno. uno más x por x prima, ¿no? Entonces aquí te va a quedar logaritmo de uno más x. Por lo tanto, f' de 0 va a ser 3 por logaritmo de uno y logaritmo de uno es 0, entonces esto te da 0 también, ¿ok? Vale, la segunda derivada te va a dar 3 veces la derivada del logaritmo, ¿quién es? La derivada del logaritmo es uno partido uno más x por x derivado. O sea que y la derivada de x es uno, esto te va a dar 3 partidos de uno más x, ¿ok? Sí. Por lo tanto, f2' en 0 va a ser
3. ¿Ok? ¿Estás viendo? ¿Me sigue? Sí, sí. Vale, hasta aquí ya nosotros podemos calcular nuestra estimación. O sea, ya nosotros podemos decir que f de x se va a poder estimar como quién, como f de cero vale cero, f de Cero, cero vale cero, f' de cero vale cero y f2' de cero vale 3. Entonces esto va a ser 3 por x x cuadrado cuadrado. partido por 2 factorial. O sea, 3 medios de quién? De x cuadrado. Por lo tanto, la aproximación en 0,2 va a ser 3 medios por 0,2 elevado al cuadrado, que va a ser 3 por 0,04 partido por 2. Entonces 3 por 0,02, que esto te da 0,06. Es la aproximación. ¿Ok? ¿Estás viendo, no? Sí. Vale, ahora, ¿cuál será el error cometido? Para el error cometido necesitamos la tercera derivada. ¿Ok? Entonces, para eso necesitamos derivar esto. ¿Ok? Entonces, la tercera derivada de esto sería, vale, esto es lo mismo que decir, esto que está acá es lo mismo que decir 3 por 1 más x elevado a la, lo puedes hacer como una división, pero esto es a la menos 1. La tercera derivada es menos 3 por 1 más x elevado a la menos 2. O sea, la tercera derivada sería, la tercera derivada de esto sería menos 3 partido 1 más x al cuadrado, ¿ok? ¿Estás viendo? ¿Me sigues? ¿Me sigues? Sí, sí, sí. Ahora ¿Se me escucha? fíjate, sí, Ah, en vale. realidad uno tiene que poner esto en valor absoluto, ¿ok? Vale, entonces, recordando, ¿quién va a ser la cota del error? La cota del error en este caso sería el valor absoluto de la tercera derivada evaluada en c por 0,2 elevado al cubo partido por 3 factorial. Ahora, donde c pertenece al intervalo entre 0 y 2. Entonces, la tercera derivada evaluada en c nos dio menos 3 partido, hay que tomarlo en forma con valor absoluto, ¿ok? 1 más c elevado al cuadrado. O sea que esto nos va a dar 3 partido 1 más c al cuadrado, ¿ok? Vale, pero el c pertenece al intervalo entre 0 y 2. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que evaluar esto en 0 y evaluar esto en 0,2, ¿ok? Sí. ¿Está viendo? ¿Cuánto nos da la tercera derivada evaluada en 0? Va a dar 3 partido 1 más 0 al cuadrado. Esto te va a dar 3. ¿Y cuánto te da la tercera derivada evaluada en 0,2? Te da 3 partido 1 más 0,2 elevado a la cuadrada. ¿Ok? O sea que esto sería 3 partido 1,2 elevado al cuadrado. Vale, ¿quién va a ser quién te va a dar la cota del error? De estos dos números, tienes que ver quién es el más grande. Tienes que buscar el máximo entre el valor 3 y 3 partido 1,2 elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Quién de los dos crees tú que es más grande? Es más grande el de arriba, ¿eh? El 3. El 3. Entonces, el elegido es el 3. ¿Ok? Vale, Entonces, pero entonces, ¿quién va a ser la cota del error? La cota del error va a ser, esto lo vas a sustituir por 3 y te va a dar 3 por 0,2 elevado al cubo partido por 3 factorial. Esto sería 3 por 0,2 al cubo partido por 6. Y esto va a dar un medio de 0,2 elevado al cubo. Esa sería la cota del error. ¿Ok? mira, ¿cómo sabes que tienes que coger la tercera derivada? Porque me quedo en esta segunda. Porque si a ti te dicen que tienes que hacer el Taylor hasta grado 2, Vale, entonces ahora 3 es el error, ¿no? lo haces con grado 3. ¿Ok? Mm. Después ahora más tarde te voy a explicar los Taylor, ¿ok? Para que entiendas unos ejercicios que son muy clásicos, ¿ok? Por si acaso. Vale, ahora la parte B te dicen, sea g de x, vamos a recordar la parte B. La parte B aquí dice, sea g de x una función derivable tal que g a la menos 1 de x en x0 igual a 1
La recta tangente allí es 2i menos x igual a 9, ¿ok? Allá la recta normal a una gráfica que te definen allí, este, que te definen allí en el punto x1 igual a 2, ¿ok? Vale, ok. Vale, te dicen así, sea g de x, para recordar una función derivable en R, ¿ok? Tal que la recta tangente a g a la menos uno a una función que se llama g a la menos uno de x, ¿ok? En x0 igual a 1 es 2i menos x igual a ¿quién? A 9, ¿ok? Vale. Vale. Vale, de aquí, ¿qué podemos sacar? De aquí podemos decir que 2i tiene que ser igual a 9 más x, ¿ok? O sea que i es igual a 9 medio más un medio de ¿qué? De x. Esta es la recta tangente de g a la menos uno. Imagínate que g a la menos uno yo la llamo h de x, ¿ok? Vale. H pequeña de x. Entonces, en x igual 1, la recta tangente de h de x, la recta tangente de h de x en x igual a 1, es i igual a quien a h evaluado en 1 más h' evaluado en 1 por x menos 1. Esa es la recta tangente, ¿ok? Vale, como nos dicen que la recta tangente es esta, entonces de aquí podemos decir que h' de 1 es un medio, ¿ok? ¿Estás viendo? ¿Me sigue? ¿Me oye? Sí. Vale, h' de 1 es un medio y h evaluado en 1 va a ser 9 medios más un medio por, o sea, va a ser 9 medios más un medio que es 10 medios que es 5, ¿ok? Vale. Vale, de aquí qué podemos decir, acuérdate que h de x es g a la menos uno de x. Entonces, h de 1 sería igual a g a la menos uno de 1. Y g a la menos uno de 1 es 5. Y de aquí podemos decir que g de 5 vale 1. Eso por un lado, ¿ok? ¿Estás viendo, no? Y h' de x, ¿quién es? Es g a la menos uno de x prima. Por lo tanto, h' de 1 va a ser igual a quién? A g a la menos uno evaluado en uno prima. Pero g a la menos uno prima de uno es lo mismo que decir uno partido g prima evaluado en g a la menos uno de uno. Acuérdate que g a la menos uno evaluado en a prima es lo mismo que uno partido g prima evaluado en g a la menos uno de a. Esa es la fórmula, ¿ok? Vale, y esto es lo mismo que decir uno partido g prima, g a la menos uno de uno vale 5, ¿ok? Esto es 5. Esto tiene que ser igual a ¿cuánto? Esto tiene que ser igual a un medio, ¿ok? Vale. Entonces de aquí podemos decir que g' de 5 vale 2. Entonces tenemos lo que vale g' de 5 y tenemos lo que vale g de 5. ¿Ok? ¿Está viendo? Sí. Vale, ya tenemos esos dos datos por allí. Vale, ahora nos dicen hallar, sabiendo eso, hallar la recta normal a la gráfica, a la gráfica h de x igual a g evaluado en x más 3, ¿ok? Vale. Imagino que el x es 2, en x igual a 12, multiplicado por f' evaluado en x cuadrado menos 4 menos 2 más el coseno de pi por x, ¿ok? Vale. En x igual a 2, ¿no? Vale. Para hallar la recta normal a esto, tenemos que calcular la recta normal a esta gráfica en x igual a 2.
tenemos que la recta normal es I igual a h grande evaluado en 2 más menos uno partido h prima evaluado en 2 multiplicado por x menos. Así se escribiría la recta normal. En x1 igual a 2 de la h. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Ahora, vamos a calcular primero h de 2. ¿Quién sería h de 2? H de 2 sería g evaluado en 2 más 3 multiplicado por f' evaluado en 2 al cuadrado menos 4 menos 2 más coseno de 2pi. ¿Ok? Coseno de 2pi es 1. Aquí nos va a quedar que h de 2 va a ser igual a g de 5 multiplicado por f' de 0 menos 2 más 1. Vale, pero recordando, acuérdate que la f viene, esa f grande viene de arriba, de la función que nos definieron aquí arriba, que era la fea esta que está aquí, que es como una integral. Y nosotros teníamos que f de 0 valía 0, f' en 0 también era 0, y f2' de 0 era, f2' de 0 era 3. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar quién era la f. F de 0 nos dio 0, f' de 0 también nos dio 0 y f2' de 0 dio 3. Por lo tanto, h de 2 sería g de 5, pero acuérdate que g de 5 creo que es 1. Sí, g de 5 es 1 multiplicado por f' de 0 que vale 0 menos 2 más 1. O sea que esto vale menos 2 más 1, que es menos 1, ¿ok? ¿Está viendo? ¿Me sigue? Sí. Vale. Y ahora hay que calcular h' de x. Vale, esto es una multiplicación. La derivada de esto sería g' de la derivada del primero, g' de x más 3 por x más 3 derivado, multiplicado por f' de x cuadrado menos 4 menos 2 sin derivar, más g de x más 3 sin derivar, por f' de x cuadrado menos 4 menos 2 todo esto derivado, más el coseno de pi por x derivado. ¿Ok? ¿Estás viendo? ¿Me sigue? Aquí hay una derivada, una multiplicación. Es la derivada del primero, que es todo esto, que va de aquí a aquí, por esto sin derivar, que es todo esto, más esto sin derivar, multiplicado por la derivada de todo esto, que viene aquí, y hay que derivar el coseno. ¿Ok? Vale. Por lo tanto, h' de x nos da g', esto es 1, entonces nos da g' de x más 3 multiplicado por f' de x cuadrado menos 4 menos 2 más g de x más 3 sin derivar. Vale, aquí viene la derivada de esto. La derivada de esto es 0. ¿Ok? Sí. Vale, ¿y cuál es la derivada de esto? ¿Cómo? Eh, Tengo f' de es, x cuadrado menos 4. Y esto hay que volverlo a derivar. Esto se va a sí, es convertir en f2' de x eso cuadrado menos 4 por 2x, ¿no? por 2x. Exacto. Entonces aquí va a venir f2' de x cuadrado menos 4 por 2x. ¿Ok? Y la derivada del coseno es menos seno. No sé, ¿no? Va a quedar menos pi por el seno de pi por x, ¿ok? Y ahora todo esto hay que evaluarlo ¿dónde? En 2. Esto va a dar g' de 5 multiplicado por f' de 0 menos 2 más g de 5 por f2' de 0 por 2 por 1 menos pi por el seno de 2pi. Perdón, porque estamos evaluando en 2, ¿no? Entonces aquí sería 2 por 2. Sí.
Entonces, G' de 5, vale, pero G' de 5 lo calculamos aquí arriba, en el apartado anterior es 2. Esto es 2, F' de 0 es 0, G de 5 es 1, F2' de 0 era 3. Entonces todo esto da 2 por menos 2. Toda esta parte da menos 2 por 2 da menos 4, más este de 5 es 1, 2 por 2 es 4, pero por 3 son 12, más 12 y esto es 0. Entonces 12 menos 4 da 8, ¿ok? Por lo tanto, la recta normal de h en x igual 2 sería h de 2 que nos dio menos 1, más menos 1 partido h' de 2 que vale 8 multiplicado por x menos 2. Entonces, la recta normal sería y igual a menos 1 menos un octavo de x menos 2, ¿ok? ¿Está viendo? ¿Me sigue? Sí, Vale, perfecto. La tercera parte del ejercicio de este C dice, hallar razonadamente el número de soluciones positivas, o sea, mayores de cero, el número de soluciones positivas de f' de x igual a 1 más x. El número de soluciones positivas. Ah, ya. Hallar el número de soluciones positivas tal que f' de x es igual a 1 más quién? Más x, ¿ok? Hay que hallar razonadamente el número de soluciones que sí, bueno, positivas, ¿ok? Vale. De f' de x igual a 1 más x. Pero acuérdate quién era f' de x. F' de x, vamos a ver quién era aquí. F' de x era, cuando lo derivamos, aquí. Vale, f' de x era esto, ¿no? Era 3 por logaritmo de 1 más x, ¿ok? ¿Te acuerdas que eso viene de aquí? De la integral. Vale, entonces tenemos 3 por logaritmo de 1 más x. Entonces tenemos que ver el número de soluciones positivas de esto, lo sustituimos por 3 logaritmo de 1 más x igual a 1 partido 1 más x, ¿ok? Vale, ¿qué crees tú que hay que hacer aquí? Cuando te piden el número de soluciones, ¿qué hay que hacer? Gonzalo, ¿no? Hay que hacer bolsano y roll, porque te están pidiendo el Sí. número exacto, ¿ok? Ujú. Vale, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, como se supone que es el número de soluciones positivas, esto se supone que x es mayor que cero, entonces puedo pasar multiplicando esto para acá y me queda 3 por 1 más x por el logaritmo de 1 más x, ¿ok? Igual a quién? A 1, ¿no? Vale, mira, bueno, lo que pasa es que uno podría hacer lo siguiente, Fe. Si yo hago, por ejemplo, gráficamente, ¿verdad? El logaritmo de 1 más x, ella tiene una asíntota vertical en menos 1, ¿ok? ¿Está viendo? ¿Me sigue? Sí. Vale, en cero vale uno, ya va a pasar por aquí. En cero vale cero, pasa por aquí y el logaritmo es una gráfica que va a venir creciendo por aquí, así, ¿ok? ¿Está viendo? Ujú. Sí. Y uno partido uno más x también tiene una asíntota vertical. Uno partido uno más x, ella también tiene una asíntota vertical en el mismo menos uno, pero ella en x igual cero vale uno, ella hace esto y en infinito, cuando x tiende a infinito, esto tiende a cero. O sea que ella va a tender acá y ella va a tener que hacer aquí así y hacer esto. O sea que el logaritmo, o sea que esta sería la asíntota vertical, ¿ok? Claro, esto lo hace uno gráficamente, ¿no? O estoy viendo gráficamente, ¿ok?
pero te está mandando a hacerlo por Bolzano. Entonces, gráficamente vienes aquí y ella va a venir por aquí así y en realidad va a tener, ya uno sabe de antemano que esto te va a dar un solo corte. ¿Estás viendo? Sí, bueno, estamos pensando, ¿no? Claro, pero lo que te digo, pues uno gráficamente, si uno sabe de gráficas, que estas son dos gráficas sencillas, lo puedes mirar gráficamente, ah, mira, si tiene un corte, ¿ok? Entonces te Ujú. vas a crear una función g de x que va a ser 3 por uno más x por el logaritmo de uno más x menos uno, ¿ok? Y vas a derivar eso. La derivada de esto es la derivada de una multiplicación, sería 3. Ujú. La derivada de 3 por uno más x es 3 por el logaritmo de uno más x, ¿ok? Más, luego va a venir 3 por uno más x por la derivada del logaritmo uno más x, que es uno partido uno más x, y la derivada de menos uno que es cero. O sea que te da g' de x igual a quién? A 3 veces el logaritmo de uno más x más 3. ¿Ok? ¿Estás viendo, no? Esto es lo mismo que decir 3 multiplicado por el logaritmo de uno más x más uno. Y tienes que mirar cuando esto es igual a quién? Cero. A cero. Eso es cero cuando el logaritmo de uno más x sea Igual a igual menos a uno, menos ¿no? uno. Cuando uno más x sea igual a Euler a la menos uno. ¿Ok? Cuando x Ujú. sea igual a quién? A Euler a la menos uno menos uno. ¿Ok? ¿Está viendo? Bien. Pero este es un número negativo. ¿Ok? Ujú. Sí, Y nos dicen que los valores tienen que ser en los positivos, pero vale. Ella se corta, ella tiene un punto de corte que es un Euler a la menos uno, ¿ok? bien. Lo que significa que para los x mayores que cero, esto siempre es diferente de cero, Vale. ¿ok? Siempre es diferente de cero. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿qué significa eso? Que g' de x para los x mayores que cero no tiene corte. Significa que g de x como máximo tiene un corte para los x mayores que ¿quién? Que cero, ¿no? ¿Está viendo? Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, aparte, para los mayores que cero, g' de x siempre es positivo, o sea que g de x es creciente, ¿ok? ¿Cómo sé yo eso? Porque si yo meto el cero acá, me da logaritmo de uno que es cero, esto me da uno que es positivo, por 3 positivo. O sea que g' de x es positivo en uno, o sea, de cero en adelante. Por lo tanto, vale, yo me imagino algo así y me calculo primero g de cero. ¿Cuánto vale g de cero? G de cero sería 3 por uno más cero por el logaritmo de uno menos uno. G de cero sería 3, logaritmo de uno es cero, 3 por cero menos uno. G de cero Menos valdría uno. menos uno. O sea que G de cero vale menos uno aquí, ¿ok? Y la G siempre es creciente, entonces creciente, crece aquí, ¿ok? ¿Qué Sí. significa eso? Que tengo que buscar un valor a la derecha, por ejemplo, meto el G de, meto G en la función G, ¿quién era? Era esta, ¿no? Vale, mete G de uno, ¿ok? G evaluado en uno, ¿cuánto da? G evaluado en uno da 3 por 2 6, 3 por uno más uno por el logaritmo de 2 menos uno, ¿ok? Vale. ¿Cuánto da esto? Esto da 3 por 2 6 logaritmo de 2 menos uno, ¿ok? Ujú. Y este Positivo, ¿no? número es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque, a ver, el logaritmo, a ver, es que el logaritmo de 2 todavía, tengo que meter, esto debería buscar un número para estar seguro, un número donde, como no tenemos calculadora, ¿ok?
Mm. ¿Qué sabemos, qué tenemos nosotros como referencia al número Euler? El logaritmo de Euler vale 1, ¿ok? Mm. ¿Qué pasa? Que el logaritmo de 2 podría valer 0,01. Y eso multiplicado por 6, restándole 1, podría seguir siendo negativo. Entonces el 1 no me sirve. Entonces, por ejemplo, para estar seguro, G de 2. G de 2 sería 1 más 2 son 3. Aquí sería 3 por 3 por el logaritmo de x más 1, que sería logaritmo de 3 menos 1, ¿ok? 9 logaritmo de 3 menos 1. ¿Qué pasa? El número de Euler es 271. Entonces el número 3 está después del 271. ¿Estás viendo? ¿Me explico? El logaritmo de Euler vale 1. Por lo tanto, el logaritmo de 3, yo no sé cuánto vale, pero es un número que es más grande que 1. ¿Me explico? Este número es mayor que 1. Si ese número es mayor que 1, ese número multiplicado por 9, todo esto es un número más grande que 9. Y si eso le resto 1, me da un número más grande que 8, que es mayor que 0. Por lo tanto, G de 0, seguro, G de 0 por G de 3 por G de 2 es negativo. Por lo tanto, existe un C perteneciente al intervalo 0,2, al intervalo 0,2, tal que G evaluado en C vale 0. Por lo tanto, el número de soluciones positivas es una sola. ¿Ok? ¿Cómo empecé hoy de horario de clases? Dime.